En este episodio hablaremos de la importancia del azúcar, las fuentes de donde se obtiene, su origen y el tamaño del mercado, sus aplicaciones, problemas, requerimientos y rutas de producción, el negocio que lo sustenta y los métodos que lo hacen posible, su refinación, estructura, tipos, consideraciones, colores, nomenclaturas, componentes, uniones, variaciones, extensiones y formas de agregación, tamaños, pureza, pérdidas, oportunidades y la razón por la que el azúcar me llega al corazón para hablar del futuro de la industria azucarera. This Charming Quark tiene el honor de presentar Azúcar, Ingenios e Irradiación. ¡Comenzamos! Cualquier persona tiene dentro de su vocabulario la palabra azúcar, pero ¿qué tal la palabra edulcorante? Quizá puedes pensar que edulcorante hace referencia a algo artificial. Bueno, pues resulta que se le llama edulcorante a cualquier sustancia que edulcora, natural o artificialmente, lo que significa agregar sabor dulce a un alimento. Entonces, los edulcorantes se pueden clasificar, según su origen, en artificiales, naturales y mixtos. La mayoría de los edulcorantes, bajos en calorías, por cierto, son de origen artificial, por lo que se usan como sustitutos del azúcar. Una clase importante de estas sustancias se conoce como edulcorantes de alta intensidad, al tener un dulzor superior varias veces comparado con el azúcar común. Como resultado, se necesita menos edulcorante para un mismo dulzor, por lo que se consume menos calorías. Quizá pienses en ejemplos, pero normalmente las personas ubican el nombre de las marcas, pero no el nombre de los tipos. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? La sucralosa, la sacarina y el espartamo. Por ejemplo, la sucralosa solo sirve para endulzar alimentos, pues no, sirve para otras cosas, porque estimula la secreción de ciertas hormonas. En comparación con el azúcar, su poder endulcorante es de 3 a 7 cientos de veces mayor. Por otra parte, la sacarina, al ser descubierta en 1879, es uno de los edulcorantes sintéticos más antiguos. Igualmente, el aspartamo, descubierto en 1965, es un edulcorante prácticamente no calórico, pero es varios cientos de veces más dulce, nuevamente, que el azúcar. Como podrás darte cuenta, el dulzor se mide con respecto al azúcar común al compararlo con disoluciones producidas en laboratorio. Un dato importante a recordar es que cuando se comparan los edulcorantes, lo que se compara es su dulzor, importando nada o casi nada comparar sus calorías debido a su bajo aporte nutricional. Es decir, no por ser más o menos dulce en general, serán proporcionalmente más o menos calóricos, pero no todos son artificiales, insisto. Justamente es una de las fuentes naturales, digamos, que se obtiene el edulcorante más conocido, el azúcar. Pero de todas las fuentes naturales, ¿cuál es la mejor para obtener azúcar? El sabor dulce de los productos del campo, desde que somos lo que somos, siempre nos ha resultado irresistible. Desde que comenzamos a domesticar a las plantas y las plantas a nosotros, no dudamos en propiciar que los frutos de nuestro trabajo fueran precisamente frutas. ¿Quién no se ha comido un mango hasta que su jugo terminara escurriéndote hasta los codos?
Por supuesto, hablo de cuando éramos niños, los adultos no lo hacemos. No lejos del lavabo al menos, pero la cantidad de azúcar varía de fruta a fruta. No todas aportan lo mismo. Los alimentos naturales con mayor concentración de azúcar, por mucho, son la remolacha y la caña de azúcar, más específicamente la remolacha azucarera. Es una planta que en su raíz contiene gran cantidad de azúcar. Este tipo de remolacha, la Beta vulgaris vulgaris, es una variación de la remolacha común, la Beta vulgaris, igualmente conocida, dependiendo de la región, como betabel, beteraba o beterraga. En ciertas partes del mundo se utiliza a la remolacha azucarera para producir azúcar de forma industrial. Su raíz, durante años, ha sido seleccionada para propiciar mejoras en la planta con el fin de conseguir una mayor, concentración de azúcar y una mayor capacidad agrícola, pero no siempre se ha usado la remolacha. Por otra parte, la caña de azúcar en realidad se refiere a diversas especies de pastos del género Saccharum. Las cañas, en plural, pueden llegar a medir entre 2 y 6 metros de altura o en retarded units de 6 a 20 pies. Las plantas tienen tallos robustos, articulados y fibrosos, que son, como latifundista del antiguo Nuevo Mundo, ricos en azúcar. Las cañas de azúcar pertenecen a la familia de las gramíneas, una familia de plantas con flores que incluye al maíz, al trigo y al arroz. Es originaria de las regiones tropicales, templadas y cálidas, concretamente de la India, el sudeste asiático y Nueva Guinea. En la hispanósfera, la caña de azúcar ha sido y es la fuente predilecta para obtener azúcar, pero basta con abrir un libro de historia para darnos cuenta que, al igual que nuestro idioma, la caña de azúcar no era precisamente del continente americano. Entonces, ¿cuál era su origen? La historia de la palabra azúcar se remonta al idioma sánscrito, de un vocablo que evidentemente no sé pronunciar, pero cuyo significado sería algo así como arenilla o grava, que luego de adaptarse al persa, al árabe hispánico y el castellano, y finalmente al español, nos puede dar indicios de cómo llegó este producto a América, respondiendo a la pregunta de quién terminó dando caña a los prehispánicos. La historia del azúcar se puede resumir en sus 5 fases principales. Primero, la extracción. Luego de la domesticación de la planta en la India tropical y el sudeste asiático hace unos 4 milenios antes de nuestra era, en algún momento después del siglo I de nuestra era, en el norte de la India se extrajo por primera vez el azúcar. Bueno, pues a partir del jugo de la caña de azúcar eventualmente sucedió 2. La granulación, proceso por el cual durante la fabricación del azúcar de caña igualmente en la India hace algo más de 2000 años se logró obtener granos de azúcar con posteriores mejoras en su refinamiento. Luego sucedió 3. La difusión regional. El cultivo y la fabricación de azúcar se extendió más allá de la India hacia el mundo islámico medieval, junto con algunas mejoras en los métodos de producción. Enseguida ocurrió 4. La difusión continental, porque el cultivo y la fabricación de azúcar llegó no solo a las Indias occidentales, sino a las zonas tropicales de América, también a partir del siglo XVI.
seguida de mejoras más intensas en la producción entre los siglos XVII al XIX. Finalmente sucede 5. La diversificación de fuentes. Los desarrollos tecnológicos y las condiciones económicas propiciaron explorar otras fuentes para obtener azúcar. Se obtiene azúcar de la remolacha, se extiende el uso del jarabe de maíz y se descubren los edulcorantes artificiales en los siglos XIX y XX. En el presente, conseguir azúcar resulta una tarea sencilla, pero si fueras un aldeano de la época del colonialismo, un kilo de polvo blanco en tus manos no pasaría desapercibido. Bueno, en la actualidad tampoco, pero me refiero más bien a que el azúcar era costoso hasta que no lo fue más. ¿Cómo evolucionó el mercado del azúcar entonces? A nivel mundial se cultiva por un área extendida aproximadamente de 25 millones de hectáreas, albergando aproximadamente 1.700.000 toneladas, es decir, un rendimiento redondeado de 50 toneladas por hectárea. El cultivo de la caña de azúcar es un asunto serio. Por cada tonelada de caña, es decir, por cada 1.000 kilos, más o menos, o exactamente, mejor dicho, se obtienen unos 100 kilos de azúcar, un 10% de toneladas de azúcar. Haciendo cálculos, pues, encontramos que anualmente se producen, redondeando, 150 millones de toneladas de este producto. ¿Cuántas toneladas crees que consumimos? Pues globalmente el consumo per cápita actual ronda por año de, los 25 kilogramos por persona. Obvio, pues no a cucharadas, ¿verdad? Pero casi. El consumo de azúcar por país varía enormemente, pero los principales consumidores son la India, la Unión Europea, China, Brasil y los Estados Unidos, con un consumo total entre ellos próximo a los 75 millones de toneladas anualmente, por supuesto, y prácticamente eso es el 50% del consumo mundial total. Pero no siempre ha sido así, especialmente al inicio de la industria. El mercado del azúcar evolucionó hasta que la producción pasó un cierto umbral y, como resultado, tal como lo profesan las doctrinas económicas, los precios fueron accesibles por primera vez para consumirse con regularidad. Con el tiempo, el azúcar no sería un producto solo para las élites, no, sino sería accesible para los hijos de los hijos de los hijos de las élites y para cualquier persona que pueda pagarlo, en realidad, ¿no? Entrando a los detalles, resulta que al inicio, al producto que se le denominaba azúcar contenía más que azúcar, pues incluía impurezas. En particular, el azúcar contenía melaza, responsable del color oscuro característico. ¿Y por qué eso es relevante en este momento? Bueno, pues al día de hoy podemos identificar muchos usos para el azúcar, pero imagina el cambio que representó para la clase alta de la época. Poder comprar azúcar pasó de ser un privilegio a un consumible cualquiera, por lo que dejó de ser un símbolo de estatus. Sin embargo, cuando se logró remover la melaza del azúcar, aumentó nuevamente su valor, no solo por ser más difícil de producir, sino al mostrarse por primera vez como un producto blanco, puro y cristalino. ¿Imaginas lo que sucedió al ser nuevamente accesible solo para las élites? Cuando pensamos en un material con un alto valor, no solo comercial, sino estético, a tal punto que se ha utilizado para fabricar esculturas, pensaríamos en varios materiales antes de pensar en el azúcar.
el realizar esculturas de azúcar era considerado un arte que consistía en elaborar centros de mesa artísticos, de esos por los que te peleas en las fiestas, no te hagas, compuestos enteramente de azúcar y derivados. La fabricación de las esculturas solía consistir de diferentes procesos, comenzando con la cocción del azúcar, agregando un agente ácido sin azúcar, para evitar la cristalización no deseada. Al contar con todos los componentes terminados, el azúcar se funde parcialmente con un soplete a gas para unir las partes. Cuando la costumbre se propagó a todos los estratos sociales, pronto se convirtió en una tradición. Un ejemplo típico es el de la fabricación de las llamadas calaveritas de azúcar, para lo cual se hierve azúcar disuelto en agua por una media hora, digamos, hasta que espese, agregándole un poco de limón. El artesano sabe calcular muy bien el punto en el que la miel está lista para ser espumada, es decir, batida rápidamente para que logre cristalizar, y vaciada en moldes que son generalmente de barro, aunque también se usan de madera y bronce para darle forma. Y cuando el azúcar empieza a cuajar, rápidamente se voltea el molde para que un poco de la miel interior escurra y las calaveras queden huecas. Al secarse, se sacan del molde para ser decoradas con betún, hecho con clara de huevo, azúcar glass y colorantes, mientras que para los ojos se usa papel de estaño. Nada de esto habría sido posible sin los indios, quienes no solo descubrieron cómo granular el azúcar, sino que descubrieron cómo refinar el azúcar alrededor del año 350 de nuestra era, creando un producto prácticamente sin impurezas. Los primeros métodos de refinado consistían en moler la caña para extraer su jugo, para luego hervirlo o secarlo al sol, obteniendo así sólidos azucarados. Sin pretender arruinar la fiesta, sabiendo que solo comíamos el azúcar de las frutas, quizá debimos anticipar las consecuencias de cambiar nuestra dieta al pasar de ingerir algo de azúcar a consumir mucho azúcar. ¿Qué le pasa a nuestro organismo cuando abusamos de esta sustancia? Lo único que tienen en común el empresario que hereda un ingenio azucarero y el consumidor final que abusa del azúcar es que ambos llevan el azúcar en la sangre, lo cual no es necesariamente saludable, pues se recomienda que los azúcares libres no representen más del 5% de las calorías que se obtienen de los alimentos y bebidas de cada día, porque cuando sobrepasamos la ingesta recomendada, comenzamos gradualmente a presentar efectos que la evolución no tenía contemplados. Comer demasiado azúcar puede contribuir a que las personas consuman demasiadas calorías, lo que puede provocar un aumento de peso y también caries. Claro, el sobrepeso, si bien no es el único problema, aumenta el riesgo de padecer problemas de salud como enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y diabetes tipo 2. Para llevar una dieta sana y equilibrada debemos obtener la mayor parte de las calorías de otros tipos de alimentos como las frutas y las verduras, y solo consumir ocasionalmente o no consumir alimentos con alto contenido en azúcares libres. Es mejor, por ejemplo, comer frutos secos como parte de una comida, añadidos a los cereales del desayuno, los guisos o como parte de un postre saludable. Si bien solo son recomendaciones generales, es verdad que existe una dificultad a la hora de llegar a conclusiones sobre los beneficios y perjuicios del consumo de azúcar
por la forma en la que se financian algunas, no todas las investigaciones, pues cuando se es juez y parte, se parte del problema de tener conflicto de interés. El mecanismo de sabotaje, que no es específico de la industria del azúcar, puede ser tan sutil como financiar investigaciones en general, pero solo promover los resultados de las investigaciones que confirmen las creencias que habrán de dar beneficios económicos. Quizá tengas en mente culpar un tipo particular de sistema económico, pero las industrias existen dentro de todos los tipos de sistemas económicos, creo. Por lo que quizá debemos preguntarnos, en primer lugar, si las malas prácticas son la causa o la consecuencia de las exigencias del sistema en el que nos encontramos inmersos. Dejando de lado las prácticas económicas, podemos enfocarnos concretamente en cómo surgió la industria en primer lugar, pues no surgió de la noche a la mañana. ¿Cuál fue el origen de la industria azucarera? Originalmente el jugo de caña se extraía exclusivamente en lugares denominados trapiches, que a su vez un trapiche es un conjunto de máquinas simples, principalmente un molino, utilizadas para extraer el jugo de la caña de azúcar. Por medio del trapiche se fabricaba generalmente azúcar en forma de piloncillo, que en otras latitudes se conoce como panela. Antiguamente los trapiches utilizaban la tracción animal, aunque hoy en día se utilizan motores, pero fueron los molinos de agua los que se usaron ampliamente. Al requerir agua para tu molino, era de vital importancia estar cerca de una fuente de agua, pero si el líquido vital escaseaba, era difícil equilibrar su uso tanto para el sector agrícola como para el sector minero. Es decir, el agua se usaba para producir oro, sea cual sea fuera su color, pues. Eventualmente, con la llegada de la máquina de vapor y luego del motor eléctrico, los trapiches evolucionaron a los ingenios azucareros, nombre que se le da a las fábricas industriales de azúcar. La maquinaria de un ingenio se conformaría por una serie de molinos compuestos por rodillos surcados que prensan la caña previamente desmenuzada para extraer su jugo. La idea es que se produzca un jarabe en una primera evaporación del jugo para luego continuar con la evaporación al vacío hasta que sucede la sobresaturación, el cual se trata del fenómeno producido cuando en una disolución el solvente, en este caso el agua, contiene una cantidad de soluto, en este caso el azúcar, más alta de la que está en condiciones de contener. Al alcanzar la sobresaturación, el azúcar no puede seguir en su totalidad disuelto, lo que ocasiona que se produzca su precipitación, es decir, parte del azúcar deja de estar disuelto, en donde se han agregado cristales finos de azúcar que sirven de semilla para inducir este mecanismo de separación, produciendo un precipitado sólido de alta pureza, el azúcar cristalino. El proceso de cristalización permite extraer de la disolución solo una parte del azúcar, dejando como residuo la conocida disolución llamada melaza. A partir de este punto se han desarrollado distintas formas de obtener el azúcar, dependiendo del grado de pureza que se quiera conseguir, pero nada de eso es posible si, primero, no se obtiene la materia prima principal. ¿Cómo obtiene un ingenio azucarero la caña de azúcar? El azúcar que llega a tu mesa ha seguido un largo viaje para pasar de estar contenido en una planta de caña de azúcar a la planta de refinamiento industrial. El campesino en el campo se asegura de que los tallos de la caña de azúcar sean cosechados en lugares con climas
que permitan su crecimiento para luego mandarlas moler. El obrero en la fábrica se asegura de que los tallos de la caña de azúcar se laven y corten en tiras para que enormes rodillos los prensen con el fin de extraer su jugo. Luego, ya en la fábrica y después de ese proceso, el comerciante ya en el mercado se encarga de adquirir el azúcar que ha sido empaquetado y ponerlo a disposición del público, incluyendo a fabricantes de alimentos, los cuales llegan pues al público también en algún momento, para ser comprados por supuesto por el público en general, pero particular por el campesino, el obrero y el mismo comerciante. En resumen, consiste de un proceso que se abre en distintos puntos, en distintas bifurcaciones, donde se intercambia el dinero y cuando retorna al punto inicial se completa un ciclo que en tanto logre repetirse hasta nuevo aviso, podemos decir entonces que existe una industria. Sin embargo, en la industria del azúcar, pues no todo se trata de un solo tipo de azúcar, pues la cantidad de melaza que queda en los cristales determina el tipo de azúcar que se produce. Además del tradicional azúcar blanco granulado y de los azúcares marrón claro y oscuro, hay azúcares de colores claros, dorados o tostados, producidos para usos especiales. Igualmente, no solo se trata de varios tipos de azúcar, dado que los materiales sobrantes del procesamiento del azúcar son, en su mayoría, reciclados, reutilizados o comerciados. Por ejemplo, el refinado de la caña de azúcar da lugar a una fibra de caña sobrante llamada bagazo, que se utiliza para generar electricidad o energía en general dentro de los mismos ingenios azucareros. Visto desde fuera de la industria, podemos visitar los cañaverales para visualizar cómo se cultiva la caña de azúcar. Igualmente podemos encontrar información sobre el camino que siguió el azúcar hasta las tiendas. Sin embargo, es más complejo visitar un ingenio azucarero para visualizar de primera mano los métodos de extracción para convertir el jugo de caña en cristales de azúcar. Entonces, ¿en qué consisten estos métodos? Un ingenio azucarero cuenta con métodos específicos que han evolucionado de los métodos tradicionales a la producción industrial de azúcar ante la necesidad de implementarse a esas escalas. Analizar la naturaleza de sus métodos es, pues, una forma de entender cómo fue posible pasar de la tradición a la industria. Concretamente, los métodos utilizados son la evaporación, la centrifugación y la difusión. El azúcar contenido por evaporación, para empezar, no le llaman azúcar evaporado. Lo sé, yo no le puse el nombre, le llaman azúcar de caña no centrifugado, NCS por sus siglas en inglés, porque suena más cool, ¿no? Siendo el nombre técnico que recibe el azúcar crudo tradicional, el cual es obtenido y justo consiste en eso el método por evaporación del agua que contiene el jugo de la caña. Los pasos del proceso básico de fabricación requieren la extracción, digamos, o posterior a la extracción del jugo, que es el proceso común a los métodos en general de extracción, continuar con las siguientes etapas: la eliminación física de sus impurezas, luego la clarificación, la evaporación y la cristalización, y finalmente el secado y el envasado. La evaporación se realiza comúnmente en una o varias ollas abiertas situadas sobre un horno donde parte del combustible son las fibras secas que sobran de las plantas. En el último paso de la evaporación se consigue la cristalización, es decir, azúcar sólido, ya sea vertiendo el jarabe en moldes para secarlo o agitando el jarabe para extraerlo, obteniendo azúcar granulado.
El producto granulado puede secarse para mejorar no solo su fluidez, sino su vida útil. El azúcar centrifugado, por otra parte, lleva un proceso bastante similar que al no centrifugado, con la diferencia de precisamente pues centrifugar los cristales para separarlos del resto de residuos y por lo tanto obteniendo un azúcar reducido en impurezas. El método de difusión, por último, resulta tan distinto como prometedor, pues a través de este proceso de extracción se puede obtener jugo con una concentración superior de azúcar, por lo tanto permitiendo mayor rendimiento. Para implementar el método se utilizan los dispositivos llamados difusores, que pintan para ser cada vez más comunes tanto por su mayor eficiencia, por su menor costo de mano de obra y por su menor costo de mantenimiento. Pero, ¿cómo funciona un difusor? Los molinos para la extracción de jugo en algunas plantas de azúcar de caña han sido gradualmente sustituidos por una máquina alternativa. Si las células de la caña se sumergen en agua o en una solución con una concentración inferior de azúcar, lo que sucede es que se transfiere a esa solución una parte o la totalidad del azúcar. A este mecanismo particular se le conoce como difusión, mientras que al dispositivo en donde se lleva a cabo el proceso se llama difusor. El proceso consiste en romper las células de la caña para luego lavarlas con agua o con jugo de caña y pues este proceso de extracción ofrece varias ventajas por sobre la molienda. Pero si se plantea adquirir uno en un ingenio azucarero, se debe tomar en cuenta que existen tipos de difusores. Los difusores que utilizan el método de percolación se utilizan ampliamente en la industria del azúcar de caña, recordando que la percolación se refiere al paso lento de fluidos a través de materiales con poros diminutos, como al hacer café con filtro. Pues a su vez los difusores de percolación se subdividen según si la criba, que quizá conozcas como arnero, zaranda o cribo, es fija o se mueve hacia lo que se quiere percolar. La industria del azúcar de caña ha utilizado la molienda para la extracción del jugo, pero con la llegada de la tecnología de difusión ha sustituido gradualmente en la extracción del jugo, digamos, a los molinos, preservando el resto de estaciones en el proceso. Sin embargo, cuando uno analiza la tecnología de los ingenios en operación, uno se da cuenta que el adjetivo de moderno aplica solo a un número limitado de ingenios, por lo que hay un amplio margen de mejora tecnológica que siempre y cuando se pueda justificar económicamente, evidentemente, no hay alguna razón fundamental para resistirse a la evolución tecnológica, que no significa que no puedan existir otras razones. De cualquier forma, podemos acordar que la difusión tiene una ventaja definitiva por sobre el método de molienda debido a la mayor extracción. Pero entonces, si hemos hablado de los métodos de extracción de azúcar, ¿por qué importa que sean cristales? Cualquier persona puede tener una noción de que un caramelo es un alimento preparado generalmente a base de azúcar fundido. Quizá menos personas puedan precisar qué determina las propiedades físicas de un caramelo, porque, por supuesto, los caramelos tienen diferentes texturas. La principal diferencia entre los caramelos es si al caramelizar se forman cristales, pero concretamente sus propiedades dependen del tamaño de esos cristales. A simple vista notamos que el azúcar está formado por granos, los cuales a su vez cada grano es azúcar. Supongamos que podemos observar un grano de azúcar a escalas de moléculas.
A esas condiciones nos encontraríamos con la sacarosa, la molécula del azúcar, en una distribución geométrica ordenada, es entonces una estructura cristalina. Al mismo tiempo, no olvidemos que el azúcar se conforma de moléculas con sus posibles impurezas, claro. Si pudieras ver las moléculas de sacarosa y agua, observarías que, al principio, cuando añades una pequeña cantidad de azúcar granulado al agua, la mayoría de las moléculas de un grano de cristal se separa del azúcar al interactuar con las moléculas de dihidrógeno de oxígeno, el agua, pues. También observarías que algunas de las moléculas de sacarosa, ahora disueltas en el agua, recristalizan. Es decir, que no solo las moléculas de sacarosa abandonan los cristales de azúcar, sino que otras moléculas de sacarosa vuelven a unirse a los cristales de azúcar, no necesariamente los mismos. El proceso de cristalización ocurre porque cuando un sistema que se aleja del equilibrio reacciona en oposición al desplazamiento para restablecerlo. Así, si la perturbación es un aumento de la temperatura en un intento por bajar su temperatura, el sistema disminuye su energía, objetivo que se logra estructurando ordenadamente las moléculas, es decir, cristalizando. Por el contrario, considerando que para romper un enlace químico se requiere absorber energía, pues romper un enlace implica transferir energía del entorno al enlace, enfriando el resto del sistema. Como resultado, en el caso de una disolución de azúcar, las moléculas de sacarosa se rompen y a su vez se disuelven en la solución. Todo esto para explicar por qué se diluye el azúcar. Pues sí. Ahora, si el grano de azúcar contiene impurezas, cosas que no son azúcar, puede complicar más o menos el arreglo de sus moléculas. ¿Qué es un grano de azúcar cuando no es un cristal? Normalmente, cuando la gente utiliza la palabra vidrio, se refiere al material transparente que se utiliza para hacer ventanas. Y sí, pero tiene un significado más amplio. Un vidrio es un sólido con una estructura pero sin forma regular, en contraste con un cristal el cual cuenta con una estructura ordenada. Algunos caramelos como el caramelo de vidrio, las gomitas o gominolas y el algodón de azúcar no contienen cristales. El que un azúcar se estructure como cristal en lugar de formarse como vidrio, más que de su origen, depende de las impurezas del proceso. Por ejemplo, en el caso del azúcar de remolacha, es más complicado producir cristales porque cuando se sumergen en agua para extraer el azúcar por difusión, colateralmente se extraen impurezas. Para purificarlo, el jugo se encala para, en la medida de lo posible, eliminar lo que no es azúcar. ¿Qué es el encalado? Pues encalar es el proceso que consiste en añadir hidróxido de calcio con el objetivo de elevar el pH de la mezcla para coagular las proteínas que contenga, lo cual ayuda a eliminar los no azúcares. A continuación se precipita el hidróxido de calcio, o sea, se induce que esta sustancia deje de estar en disolución, acumulándose en una fase sólida separada de la líquida para poder removerlo de la mezcla por medio de filtración. Luego, al igual que con el jugo de la caña de azúcar, el jugo de remolacha se concentra hirviéndolo, pues evaporándose el agua, pero el azúcar no. La cristalización del azúcar de remolacha es similar al del azúcar de caña, siendo en esta, pues en última instancia, un proceso más de separación, pues también se usan cristales semilla. Los cristales crecen hasta alcanzar el tamaño deseado, mientras que el jarabe que los rodea se concentra más en los no azúcares.
En este punto, para separar los cristales del jarabe, es necesario recurrir a la centrifugación, similar a centrifugar ropa para separar el agua de las prendas. Es imposible eliminar todo el jarabe simplemente centrifugando, así que para producir azúcar blanco granulado, a la par, los cristales se lavan con chorros de agua caliente. Cuando los cristales siguen conteniendo el jarabe, la melaza, vaya, se produce el azúcar moreno, que igual es un sabor agradable. Pero, ¿y por qué fabricar tantos tipos de azúcar? Cuando piensas en azúcar, quizá visualices el azúcar blanco o el azúcar moreno. No hay necesidad de hacer encuestas para suponer lo que 100 internautas dijeron. En realidad hay una gran variedad de azúcares que se utilizan para cocinar y hornear, aunque esas son las opciones que tengas quizá en tu alacena, que si se utiliza para almacenar, no entiendo por qué no le llamamos almacena, pero bueno. Por eso, This Charming Quark presenta el top 100 de azúcares clasificados por tamaño y comenzamos. En el número 100 tenemos al azúcar granulado, justo el tipo de azúcar más común. Desde las galletas hasta los pasteles es probable que la receta pida este azúcar. La razón es que los cristales finos permiten una medición estándar, ya que no se apelmazan como lo harían otros azúcares. En el número 11 tenemos al azúcar de repostería, también conocido como azúcar en polvo, que es el mismo azúcar granulado pero pulverizado. El problema es que se apelmaza, pero se resuelve al mezclarse con un poco de harina de fécula de maíz en una porción de una cucharada de harina por cada taza de azúcar. En el número 10 tenemos al azúcar de frutas. Es el tipo de azúcar que se encuentra comúnmente en las mezclas secas utilizadas para hacer pudín o gelatina. Sus cristales son más pequeños que los del azúcar normal y por normal nos referimos al granulado y no hay necesidad de preguntarle a la Asociación Nacional de Productores de Azúcar cuál es el azúcar normal, ¿verdad? En el número 1, en un lugar muy especial, tenemos al azúcar especial. Por su naturaleza fina, hablando de tamaño, es usado especialmente por panaderos porque se disuelve mucho más rápido que el azúcar ordinario. Y dije especialmente, no espacialmente. Estoy seguro que no dije eso. Lo has visto seguro encima de las donas, las galletas o en migas finas. Y si no lo habías visto, pero sí comes donas, quizá ya dañaste tu vida. Cuidadito, con la diabetes no se juega. Y bueno, por supuesto, en el lugar número 0, en binario que debería ser obvio a estas alturas, tenemos al azúcar súper fino formado, como seguramente lo has adivinado, por cristales finos. ¿Y como para qué se necesitaría algo así? Pues porque se disuelven bien en bebidas frías. Y ya imaginarás en qué industrias se puede utilizar. En fin, la idea es que varios tipos de azúcar los consumes, pero no directamente, sino que tienen distintos usos en diferentes industrias. Pero, ¿sabes dónde quizá no deberías encontrarlos? Seguro has pensado que se puede adelgazar si se elimina por completo de la dieta diaria, el cual es probablemente el principal mito sobre la ingesta del azúcar. La nutrición aclara que, si bien es posible lograrlo, solo lo es si se elimina el azúcar de mesa con el que endulzamos bebidas, cereales y postres, por ejemplo, ¿no? Pero se enfatiza que solo se puede prescindir de este tipo de azúcar y que existen otros que son beneficiosos para el cuerpo humano porque son la fuente de energía que el organismo necesita,
considerando que químicamente los azúcares son más diversos, los cuales se presentan naturalmente en una amplia variedad de frutas, vegetales y alimentos lácteos. En otras palabras, azúcar no es sinónimo de peligro, pero puede serlo. La dosis es la clave. Las funciones que cumplen más allá de endulzar son dar textura, realzar el sabor y prevenir el deterioro de los alimentos. Si bien diversas instituciones médicas recomiendan a poblaciones específicas, porque las dietas pueden variar, obtener la mayoría de sus calorías diarias de los carbohidratos, es importante recordar que la mayoría no es la totalidad de las calorías. Lo aclaro por cualquier cosa. Y recuerda que todos los azúcares son carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son azúcares. Los niños y los adultos necesitan un mínimo de poco más de 100 gramos de carbohidratos por día para tener una buena función cerebral, o de lo contrario dirán que el azúcar no existe, pero si existe que es plano, algo así, ¿no? Al mismo tiempo se recomienda, digamos, un nivel de ingesta máxima del 25% más o menos de los carbohidratos y azúcares provenientes de azúcares agregados. Una vez cumplidos los requerimientos de nutrición básicos, las calorías restantes de las necesidades calóricas se consideran discrecionales, en el sentido de que se puede elegir de acuerdo a las preferencias personales. La cantidad de calorías discrecionales que una persona tenga en su dieta variará y según el nivel de actividad del individuo y sus necesidades metabólicas básicas, se podrá definir lo que necesita. Por lo que quizá para poder seguir con las recomendaciones generales, el azúcar de mesa no debería estar en tu mesa, a menos que te sobre el autocontrol que a mí me falta. Pero si aún así necesitas comprar azúcar, ¿cómo elegirías entre tanta variedad? Los azúcares se pueden clasificar de acuerdo a su color, que a su vez depende, sea por defecto o por diseño, de la cantidad de melaza que contienen. Los azúcares serían, según su color, marrón claro, con un poco de melaza, alrededor del 3,5%, el marrón oscuro con mayor contenido de melaza, alrededor del 6,5%, y el azúcar de caña no centrifugado, el azúcar de caña sin refinar, por lo tanto muy oscuro, obtenido por la evaporación del agua del jugo de la caña, y se conoce pues como panela, pero también puede ser como piloncillo, rapadura o chancaca. Los azúcares se clasifican también por el tamaño físico del grano, en azúcar de grano grueso, compuesto por cristales reflectantes con un tamaño de grano entre 1 y 3 milímetros, similar al de la sal de cocina. Se utiliza sobre productos horneados y para dulces, no nada más porque sí, sino porque cuando se somete al calor y la humedad no se disuelve. El azúcar granulado, el azúcar común de mesa, con unos cristales del tamaño de 0,6 milímetros, se utiliza pues en la mesa para espolvorear, endulzar y hornear. Luego tenemos a los azúcares molidos, que se obtienen al moler el azúcar hasta obtener un polvo fino, usado para espolvorear. Y pues también tenemos al azúcar en polvo, aún más fino que el molido, con un tamaño de grano de aproximadamente 0,35 milímetros, que es el que se vende como azúcar súper fino. De igual manera, los azúcares se pueden clasificar según la geometría macroscópica de sus granos aglomerados. Los terrones de azúcar, que es azúcar granulado blanco o marrón, cocidos ligeramente al vapor para ser prensados en forma de bloque.
Se utilizan, como seguramente sabrás, para endulzar bebidas. Uno menos común, quizá, es el llamado pan de azúcar, habitualmente de forma cónica, como se producía y vendía el azúcar refinado hasta finales del siglo XIX, forma que aún se utiliza en países como Marruecos, Irán y Alemania, donde se usa para un tipo particular de ponche caliente. Hasta ahora, habríamos mencionado la clasificación macroscópica, pero es momento de profundizar en la clasificación microscópica. ¿Cómo se clasifica el azúcar según la química? Cuando hablamos coloquialmente del azúcar, implícitamente realizamos una supersimplificación de lo que bioquímicamente significa hablar de azúcar. Lo primero es considerar que el objeto de estudio no es el azúcar, sino los azúcares, en plural. La clasificación química se realiza en función del número de bloques que le constituyen, sea uno, dos o varios. Los bloques unitarios en forma de cadena cerrada pueden formar enlaces con otros bloques unitarios, creando bloques dobles o varios bloques en general, bajo ciertas reglas, por supuesto. A los bloques unitarios se les llama monosacáridos y cuando los monosacáridos se unen en pares se les dice disacáridos y polisacáridos cuando son más de dos bloques. Mono, di y poli. Sencillito. Pero estos solo son los nombres de los tipos. Los nombres de los azúcares típicos terminan con el sufijo osa, como en sacarosa. Anda la osa como frase es dulce, pero no es un azúcar, ¿verdad? Todos los sacáridos con más de un anillo en su estructura molecular son el resultado de dos o más monosacáridos, liberando una molécula de agua al formar el enlace. Los monosacáridos cuentan con una proporción de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno particular, de un átomo de carbono por cada molécula de agua, que a su vez contiene dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. La fórmula de H2O, pues, lo que explica por qué, a su vez, todos los azúcares son hidratos de carbono, pero no todos los hidratos de carbono son azúcares, lo aclaro. Los azúcares más complejos, los azúcares con más de un bloque que encontramos normalmente en los alimentos, se dividen en sus partes constituyentes precisamente en monosacáridos, como resultado del proceso metabólico. En un siguiente nivel de complejidad tenemos a los disacáridos, formados por la combinación de dos moléculas de monosacáridos, pero con una molécula menos de agua. Es decir, al combinar dos monosacáridos resulta en un disacárido más una molécula sobrante de agua, lo cual explica por qué para separarlos nuevamente se debe hidrolizar, agregando la molécula de agua ahora faltante. Por último, tendríamos el siguiente nivel de complejidad, el de los polisacáridos. Pero, al momento, solo hemos especificado los tipos, pero no cuáles son estos azúcares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de monosacáridos? Los monosacáridos, los azúcares más simples, son la galactosa, la fructosa y la glucosa. La galactosa, menos dulce que la glucosa, generalmente no se presenta en estado libre, sino que es una molécula que forma parte de un disacárido junto a la glucosa. ¿Y dónde lo encuentras? Por ejemplo, es un componente de los antígenos que a su vez se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos, lo que determina justamente los grupos sanguíneos. Luego, la fructosa se encuentra de forma natural, pues, en las frutas y algunos tubérculos, claro, y es el más dulce de los azúcares. Es uno de los dos componentes del azúcar de mesa.
Se utiliza como jarabe de alta fructosa que se fabrica a partir de almidón de maíz hidrolizado que ha sido procesado para obtener jarabe de maíz al que luego se añaden enzimas para convertir parte de la glucosa en fructosa. Y hablando de glucosa, la glucosa se encuentra de forma natural en las frutas y los jugos de las plantas, molécula que es el principal producto de la fotosíntesis. Justo el almidón de las plantas se convierte en glucosa durante la digestión. La glucosa es también la forma de azúcar que se transporta en el torrente sanguíneo de nosotros, los animales. Justo por eso es lo que se busca en los análisis de sangre. A esta molécula se refieren cuando te sube o te baja el azúcar. También se denomina azúcar de uva porque al secar el jugo de esta fruta se obtienen cristales que pueden separarse de los demás componentes. También el jarabe de glucosa es una forma líquida muy utilizada en la fabricación de productos alimenticios. Puede fabricarse a partir del almidón mediante hidrólisis enzimática, por ejemplo, el jarabe de maíz que se produce comercialmente descomponiendo el almidón del maíz es una fuente habitual purificada. Sin embargo, está presente de forma natural en muchos alimentos enteros no procesados, como la miel y las frutas. Los azúcares que podemos procesar nutricionalmente son los más simples, por lo que parte de los procesos metabólicos consisten en simplificar los azúcares más complejos. ¿Cuáles son los azúcares que consumimos entonces? La unión de los monosacáridos en un azúcar doble se produce mediante una reacción conocida como condensación, que implica la eliminación de una molécula de agua únicamente de los grupos funcionales. La ruptura de un azúcar doble en sus dos monosacáridos se realiza por hidrólisis con la ayuda de un tipo de enzima llamada disacaridasa, mientras que la construcción del azúcar más grande deja por residuo una molécula de agua. Su descomposición requiere una molécula de agua. Como podrás imaginar, estas reacciones son vitales en el metabolismo. Cada disacárido se descompone, se divide, se fragmenta con la ayuda de su disacaridasa correspondiente. Las disacaridasas principales son la sacarasa, la lactasa y la maltasa, por lo que el nombre de la disacaridasa sugiere a qué disacárido descompone. ¿Cuáles son los disacáridos? Bueno, pues la sacarosa, el azúcar común, ahora sí, la maltosa, que quizá no te resulte común, y por supuesto, quizá para tu sorpresa, la lactosa. Sí, la lactosa es un azúcar. Las fuerzas físicas que origina la unión química de los monosacáridos en disacáridos es, en última instancia, de naturaleza eléctrica. Es decir, la unión sucede debido a la interacción electromagnética, una de las fuerzas fundamentales, pero es común describir las interacciones entre moléculas como fuerzas efectivas, más que como las fundamentales por simplicidad. Precisamente, cierto tipo de animales, como los geckos, logran adherirse a superficies utilizando la fuerza de Van der Waals, que posibilita un tipo de unión química, aun cuando, en comparación con otros enlaces químicos comunes, estas fuerzas inducen una interacción relativamente débil entre moléculas, pero suficiente para que objetos muy pequeños, constituidos igual por moléculas, puedan adherirse a superficies. El tipo de enlace que nos interesa es el enlace glucosídico, que es aquel mediante el cual un glúcido se enlaza con otra molécula, sea o no de este mismo tipo, siendo los glúcidos
Las biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, como los carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, de los que tanto estamos hablando. Si la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa da por resultado la sacarosa, el azúcar de mesa que más conocemos, ¿qué sucede cuando lo que se une a la glucosa no es fructosa, sino el otro monosacárido? ¿Lo recuerdas? La galactosa. El resultado de formar un disacárido a partir de glucosa y galactosa origina un azúcar que solo se encuentra en la leche de los mamíferos, la lactosa. Los productos lácteos contienen este tipo particular de azúcar, variando su concentración dependiendo del producto. En el caso de los productos de leche de vaca fermentados, contienen menos lactosa que la leche pura de vaca, como resultado de la adición de cepas bacterianas que dividen la lactosa en glucosa y galactosa durante su producción. Siendo la lactosa un azúcar, es comprensible, entonces, clasificar a los disacáridos en no vegetales, la lactosa, y vegetales, la sacarosa y la maltosa. Ahora, la maltosa es un disacárido formado por dos glucosas unidas por un particular enlace glucosídico de los varios posibles. Se encuentra en productos como la cerveza y otros, y se puede obtener mediante la hidrólisis del almidón y el glucógeno. Considerando que es pura glucosa al metabolizarse, imaginarás la elevada carga glucémica que representa. Por último, pero por supuesto no menos importante, la sacarosa. Es el disacárido más conocido. No hace falta mencionar que el cristal de sacarosa es transparente, aunque se observa de color blanco por la múltiple difracción de la luz en un grupo de cristales. En la naturaleza se encuentra en un 20% del peso de la caña de azúcar y en un 15% del peso de la remolacha azucarera, de las que se obtiene el azúcar de mesa. Por más que se encuentre en nuestros alimentos, no podemos aprovechar la sacarosa directamente, por lo que se debe descomponerse en el proceso metabólico. Para lograrlo se requiere de la sacarasa, la cual es la enzima que descompone la sacarosa en glucosa y fructosa. Recordando que las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. Sucede lo mismo con la maltosa, que depende de la maltasa para descomponerse, y la lactosa de la lactasa. ¿Te suena la leche deslactosada? Precisamente cuando el cuerpo no puede procesar el azúcar de la leche, los productos hacen que la lactosa se divida previamente en glucosa y galactosa, pero como leche premetabolizada no suena comercialmente atractivo, se usa el término deslactosada. Entonces, si no podemos procesar directamente los azúcares complejos, ¿cómo se logra la simplificación en nuestro cuerpo? La hidrólisis de la sacarosa puede inducirse simplemente calentándose en una solución acuosa, pero pueden añadirse catalizadores para acelerar la conversión. Pero cuando el azúcar se encuentra diluido en agua, los elementos que le constituyen siguen siendo los mismos, pero su estructura se modifica. De hecho, el azúcar se puede clasificar físicamente de acuerdo a sus propiedades ópticas, pero eso no es todo. Cuando dos moléculas son imágenes especulares una de la otra, o sea, como vistas en un espejo, pues se dice en terminología química que son enantiómeros. Al mismo tiempo, a las diferentes formas en las que se puede presentar un azúcar en terminología óptica se le denomina isómeros, isómeros ópticos. ¿Por qué menciono esto? Porque en principio existen dos tipos
de la glucosa. Y la glucosa que se encuentra en la naturaleza es la D-glucosa. Es un isómero de la glucosa donde la D se refiere al término dextrosa, que a su vez se refiere a la capacidad de dextrogirar la luz, lo que significa que la luz gira cuando está polarizada de manera plana hacia la derecha, propiedad que se utiliza para determinar el grado de pureza de una solución. Una vez que una solución de sacarosa ha convertido parte de su sacarosa en glucosa y fructosa, la solución deja de ser pura. La disminución gradual de la pureza de una solución de sacarosa a medida que se hidroliza afecta la rotación óptica, de tal manera que la medida de la rotación óptica determina cuánta sacarosa se ha invertido en glucosa y fructosa, que completamente hidrolizado se obtiene el denominado azúcar invertido, que es una mezcla de glucosa y fructosa que puedes comprar como un líquido viscoso. En comparación con la sacarosa, el azúcar invertido es más dulce, retiene humedad y es menos propenso a la cristalización. El azúcar invertido se produce automáticamente al hacer mermeladas desde que se combina el azúcar con el ácido de la fruta y se calienta. La mayor parte del azúcar de la miel también es azúcar invertido. ¿Vas notando el patrón? No es casualidad que la miel y las mermeladas sean tan dulces. Quizás se pueda pensar que hemos mencionado a todos los azúcares con importancia biológica. No podríamos estar más equivocados. ¿Cuáles son los azúcares que constituyen a este tipo de moléculas pero con más de 2 monosacáridos? Las moléculas de azúcares simples pueden combinarse para formar moléculas más grandes que solamente unirse en pares. Al tipo de reacción en la que los azúcares simples se combinan para formar otros más grandes se conoce como una reacción de condensación, pudiendo formar macromoléculas cuando se une un número grande, que conocemos como polisacáridos. Los polisacáridos cumplen funciones diversas, sobre todo las de almacenar energía y proporcionar estructura. Los polisacáridos, a su vez, son polímeros cuyos constituyentes, sus monómeros, son monosacáridos. Todos los polisacáridos son polímeros, pero no todos los polímeros son polisacáridos. Los monosacáridos se unen repetitivamente en extensas cadenas que se forman y llegan a tener un peso molecular elevado, que depende tanto del número de residuos como de los monosacáridos que participen en su estructura, siendo normalmente un número indeterminado, pudiendo ser incluso variable dentro de ciertos márgenes, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de polímeros como los biopolímeros informativos. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Uno que seguro conoces es aquel que tiene en su cadena un número fijo de piezas, además de una secuencia específica de estas piezas. ¿Adivinaste ya? Seguro pensaste en el ácido desoxirribonucleico, que no me salió pronunciarlo evidentemente, pero es el ADN. ¿Y cuáles son los polisacáridos principales? Precisamente durante la fotosíntesis, el proceso en el que se da la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, la energía lumínica se transforma en energía química, quedando almacenada en las moléculas, pues hacer moléculas requiere energía, mientras que deshacerlas la libera. Pero, ¿para qué se usan estas moléculas? Justo, las moléculas que almacenan la energía se usan para la síntesis de hidratos de carbono, que también almacenan energía a partir de la reducción del dióxido de carbono, con la diferencia de que estas podemos utilizarlas para nutrirlos,
Con lo anterior en mente, quizá puedas apreciar mejor el hecho de que los polisacáridos principales son el almidón, el glucógeno y la celulosa. La vida en nuestro planeta se mantiene sin duda alguna gracias a la fotosíntesis que realizan principalmente no los árboles, sino las algas, las cianobacterias y las bacterias. Y en el medio terrestre, pues sí, secundariamente las plantas. Cuando usamos el prefijo poli, la pregunta sería, ¿qué tan grande puede ser una cadena? Las moléculas que se utilizan como los bloques de construcción básico de moléculas más grandes conocidas como polímeros, sí, son los monómeros. Por cierto, la palabra proviene del griego y significa una parte, mientras que, por supuesto, polímero significa muchas partes. No muy informativo quizá, pero bueno. Por definición, los polímeros son grandes moléculas formadas por la unión de una serie de bloques de construcción, unión que por supuesto es un enlace químico. Una forma de pensar a un polímero es como si fuera una cadena en la que cada uno de los eslabones pues es un monómero. Estos monómeros pueden ser sencillos, solo un átomo o dos o tres, o pueden ser complicadas estructuras en forma de anillo que contienen una docena o más de átomos. Pero no es tan sencillo como pudiera parecer. Pueden ser abiertos o cerrados y al mismo tiempo lineales, un bloque tras otro, o no lineales, es decir, con ramificaciones en lugar de simples cadenas. Independientemente de su forma, las moléculas son muy grandes. No por nada se clasifican como macromoléculas. Las cadenas de polímeros pueden incluir cientos de miles de átomos, incluso millones. Cuanto más larga sea una cadena polimérica, más pesada será y, en general, los polímeros más largos darán a los materiales fabricados a partir de estos una mayor temperatura de fusión y de ebullición. Además, cuanto más larga sea la cadena de un polímero, mayor será su viscosidad, su resistencia a fluir como un líquido, porque su mayor superficie hace que tiendan a adherirse a las moléculas vecinas. Los seres vivos construimos un tipo particular de polímero a partir de monómeros llamados aminoácidos, polímeros que conoces como proteínas. Sí, las proteínas son polímeros. Y aunque los científicos han descubierto unos 500 aminoácidos diferentes, los animales y las plantas solo utilizamos unos 20 para construir proteínas. En el laboratorio se pueden diseñar y construir polímeros, pudiendo construir polímeros artificiales a partir de ingredientes naturales. Incluso utilizar aminoácidos para construir proteínas artificiales distintas de las que fabrica la naturaleza. ¿Alguna idea de un ejemplo? El plástico, por supuesto. Con los conceptos puestos sobre la mesa y la descripción microscópica presentada, podemos comenzar a preguntarnos sobre ¿qué determina la pureza del azúcar? Al tener en mente no solo los distintos tipos de azúcar, sino las impurezas que pueden permanecer aún después de los procesos de refinamiento, podemos imaginar la importancia de definir la pureza de una producción, siendo, como suele suceder, una cuestión no de tipo, sino de grado. Hablaríamos entonces del grado de pureza del azúcar, por lo que podemos comenzar a visualizar las formas en las que se puede definir para una muestra dada de azúcar, aunque podríamos definir nuestras propias métricas, quizá pensando en el porcentaje de volumen de sacarosa, quizá en la masa de sacarosa o quizá en la cantidad de moléculas de esta molécula con respecto al total. Puedes imaginar que al tratarse de una industria es indispensable contar con estandarización.
Resulta que se opta por recurrir a la óptica, donde el grado de polarización permite estimar la pureza del azúcar al relacionarse con el contenido de sacarosa del azúcar proporcionado como un porcentaje de masa, siendo la principal forma para determinar la calidad del azúcar. Para que la venta siga adelante se suele especificar un margen de tolerancia que debe cumplirse, pues. Si un cristal de azúcar está cerca al 100% de sacarosa, la polarización es una medida útil, cuando otros métodos requerirían precisiones más allá de lo permisible. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Lo que se mide es la rotación óptica de la luz polarizada que atraviesa el azúcar. Cuanto mayor es el cambio del ángulo de la polarización lineal con respecto al ángulo de una muestra, pues pura de sacarosa, menos pura será la muestra, indicando más impurezas en el azúcar. En términos sencillos, esto significa medir la cantidad de luz refractada a través del producto final, lo que tiene sentido cuando se piensa en el hecho de que la melaza y otras impurezas obscurecen el color del azúcar y por lo tanto dificultan el paso de la luz. A escalas de una fábrica, la eficiencia de producción se puede simplificar a determinar cuántas toneladas de azúcar de una pureza mínima dada se pueden producir por cada tonelada de caña de azúcar que ingresa a la fábrica. Aun cuando se pueda estimar la cantidad de azúcar de la caña, el azúcar producido será necesariamente menor. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los impedimentos para conseguir una eficiencia perfecta? En la industria del azúcar, si bien es lo principal, no todo se trata de producir azúcar, siendo imprescindible obtener derivados de la agroindustria azucarera, con la continua aceleración de la competitividad en el sector. Los subproductos de los ingenios azucareros son ampliamente usados dentro y fuera de la industria. Por ejemplo, las fibras residuales, residuos de materia orgánica luego de extraer el jugo de la caña de azúcar, el bagazo, suele utilizarse como combustible dentro de las propias azucareras, reduciendo al mínimo los desechos sólidos, pero se puede usar como materia prima por la celulosa que contiene en la fabricación de papel, tableros de partículas y cemento cartón. Sin embargo, el bagazo como fuente de fibras papeleras tiene limitaciones similares a las de la paja de cereales, aunque ofrece mayor versatilidad. En particular, la melaza, los residuos de la cristalización final del azúcar, de los cuales no se puede obtener más azúcar en el sentido económico por métodos físicos, es de enorme importancia industrial. La lista sigue con productos menos ordinarios para el día a día, pero se utilizan en otras industrias. Los subproductos incluyen la posibilidad de aprovechar la fermentación para la producción de alcohol, que algunos ingenios azucareros pueden producir, pero sigue siendo un subproducto cuando el objetivo es producir azúcar. Conforme la fermentación aumenta, la producción de azúcar disminuye. ¿Por qué? Porque recordemos que la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no requiere oxígeno, y la fermentación alcohólica es un proceso biológico originado por la actividad de microorganismos que procesan los hidratos de carbono. Por regla general, azúcares pues como glucosa, fructosa, sacarosa para obtener como producto final alcohol. Entonces es comprensible por qué en ese sentido la fermentación limita la eficiencia en la producción de azúcar, razón por la cual los campos de caña de azúcar deben encontrarse cerca de la fábrica para poder moler la planta en buen estado. Se pone en evidencia la oxidación del jugo de la caña cuando se obscurece al comenzar su proceso de fermentación.
El jugo de la caña se fermenta gradualmente, siendo la porción no fermentada del jugo la que posibilita la extracción del azúcar, que no ha sido transformado en alcohol por la fermentación. Pero, pues entonces, ¿cuál es el proceso para fabricar industrialmente el azúcar? La industria azucarera cuenta con un amplio margen de mejora, pero para poder aportar soluciones tecnológicas es inevitable entrar en los detalles de la cadena de producción, de la cual la extracción del azúcar depende, pero este es solo un paso. Primero, la caña que llega al ingenio se pesa para luego ser descargada mediante grúas. Luego, las celdas de los tallos se desfibran para proceder a colocarse en bandas transportadoras que las conducen a los molinos donde se realiza el proceso de extracción de jugo. Después, el jugo se bombea a los calentadores, donde se eleva su temperatura hasta un nivel cercano al punto de ebullición. En los clarificadores se sedimentan y decantan los sólidos. Luego pasan a los filtros rotatorios recubiertos con finas mallas metálicas que dejan solo pasar el jugo. Posteriormente, el jugo clarificado pasa a los evaporadores que funcionan al vacío para facilitar la ebullición a menor temperatura. Luego, el cocimiento del jarabe que contiene la sacarosa se lleva a cabo en tachos al vacío para producir azúcar. Después, los cristales de azúcar se separan de la miel restante en las centrífugas, pues el líquido sale por fuera de la malla, mientras que los cristales quedan adentro. El azúcar de primera calidad, retenido en las mallas de las centrífugas, se disuelve con agua caliente para enfriarse a la refinería. Posteriormente, el azúcar disuelto se trata con ácido isacarato de calcio para formar un compuesto que arrastra las impurezas, formando una mezcla homogénea, las cuales se retiran en el clasificador. El licor resultante se concentra, se cristaliza de nuevo para luego regresar a las centrífugas. Finalmente, el residuo que no pudo ser cristalizado es la melaza, que aún contiene azúcar. Y si metemos esa disolución al mismo proceso, pues justamente eso es lo que se hace varias veces. Dependiendo de cuántas cristalizaciones han sucedido para llegar a la melaza, este jarabe se clasifica por letras, la melaza A, B, C, que produce el azúcar A, B y C, obteniendo finalmente una melaza final. La melaza negra, la final, aún contiene aproximadamente un 25% de azúcar, pero que a estos niveles el azúcar no puede cristalizarse por criterios económicos, pero quizás seas tú quien encuentre una forma de que sea económicamente viable. Hablando de economía, ¿dónde se han instalado los ingenios? Las condiciones climáticas óptimas para la caña de azúcar suelen no ser las óptimas para establecer una ciudad, por lo que históricamente hacía sentido establecerse en el campo, donde tanto el clima tropical como el acceso al agua es vital. Contando con los elementos materiales necesarios como el campo, los vehículos y la fábrica, son necesarias las personas que los trabajen. Los camioneros transportan, los obreros operan y los campesinos cultivan. Similar a lo que sucede en otras industrias instaladas en zonas rurales, llega primero la fábrica con una fuerza laboral externa y, al establecerse con el paso del tiempo también lo hacen sus familias. Las familias de sus familias con el tiempo nacerán, superando la población establecida a la requerida de forma directa por la industria, y surgen empleos indirectos en forma de servicios, educación, salud y alimentos, orbitando completamente la economía alrededor del ingenio azucarero, permitiendo que unos cuantos salgan a buscarse la vida. ¿Cuántos deben quedarse a fabricar azúcar para que uno pueda salir a fabricar partículas? ¿Cuántos deben quedarse a fabricar azúcar para que otro pueda salir a fabricar qubits?
¿Cuántos deben quedarse a fabricar azúcar para que otro más salga a fabricar superconductores? Creo tener una idea, pero en realidad, cuando es el pueblo el que se queda, es uno el que siempre vuelve. Ahí entre los cálidos inviernos del pueblo, no más viejo que el antiguo trapiche del que sigue fluyendo guarapo, que apenas con limón y hielo refresca, se encuentra el viejo ingenio de azúcar, que por sus chacuacos arroja nieve negra, el tizne que a los ojos desespera, avisando con estruendosos pitazos propagados por el dulce aire, que el bagazo ya calienta las calderas, que el molino ya tritura las tareas, que los tachos ya arropan los cristales, al dar comienzo a la zafra nueva. Ahí donde las máquinas transportan la melaza entre el enervante olor de la cachaza, caigo en cuenta de lo mucho que es frágil, lo que inevitablemente parece vida, bombeando verde sangre por sus venas, otorgando a sus económicos nutrientes al lugar que le arropa y le mantiene, preocupado porque su ingenio no quiebre, porque los corazones no son eternos. Me pregunto entonces, ¿cuál es el futuro de la industria azucarera? Para poder hablar del futuro de la industria, de cómo se produce el azúcar, ha sido necesario previamente especificar varios de los conceptos que quizá las personas no tengan necesariamente presentes dentro de su vocabulario. Y sé que en particular este tema es relativamente extenso, por lo que si alguno de los conceptos que vamos a mencionar no quedara del todo claro, pues siempre puedes como repetir el episodio completo en el cual abordamos todo este tema para pasar de no conocer para nada sobre cómo se produce el azúcar a ser pues prácticamente, pues no un experto, pero alguien entrado en los detalles, pues considéralo que siempre lo puedes hacer tanto en audio como en video. Y antes de pasar precisamente a este tema de que es la última sección sobre el futuro de este particular tema, solo me falta mencionar que pues todos los enlaces están en la descripción, puedes apoyar microfinanciando nuestro proyecto y estar en contacto con nosotros, pero listo, fin del comercial. Quiero continuar tratando de explicar por qué terminé interesado en este tema particular. Como quizá lo habrás notado en su momento, pues yo crecí en un lugar, una población muy pequeña, donde prácticamente toda la economía giraba en torno a la industria azucarera, y aunque no es como que tuviera un estudio formal sobre el tema, casi que por ósmosis estando ahí durante tantos años terminas entendiendo cómo funciona, y eventualmente pues hasta he tenido la oportunidad de, junto con Roberto y con Giovanni, mis hermanos, acudir a las instalaciones ya siendo pues adultos científicos que pudieran tener otra perspectiva distinta a la que teníamos cuando simplemente habitábamos en el lugar. Pues fue que, entre otras cosas, pues seguí retomando este tema. Aun cuando mi formación no es precisamente sobre bioquímica, pero pues contando con los elementos básicos para comprender el proceso, resulta que en algún momento, que también lo hemos hablado en el canal, que fue sobre el futuro de la irradiación de alimentos, pues tenía que darme a la tarea de averiguar cuáles eran los efectos, en particular el tiempo en que podían extender la vida útil de ciertos productos del campo, que por si no has visto ese episodio también está disponible. Y en realidad el criterio que tomé fue ver cuáles eran los productos que México en particular, pero que también Latinoamérica podría producir en su momento, y no necesariamente en un orden particular como del volumen de producción, pero evidentemente entre otros como pues el aguacate, la manzana, estaba precisamente la caña de azúcar. Yo no había caído en cuenta de las dimensiones de la industria hasta que precisamente pues
influenciado por mi pasado, le presté más atención a ese producto en particular con respecto a los otros, que quizá en su momento los vamos a seguir analizando porque pues nos gusta pensar en irradiar cosas, ¿no? Entonces, concretamente encontré varios artículos científicos, pero concretamente uno que hablaba sobre la caña de azúcar, que también ya especificamos que existen diversas variedades, pero bueno, hablando a grandes rasgos, lo primero que noté fue que todas estas publicaciones provenían de la India y no tenía como esta noción al inicio de leer estas investigaciones de cuál era la historia de por qué esa planta había llegado a América y concretamente a Latinoamérica en particular, ¿no? Todo empezó a tener sentido y se conectaron los puntos cuando ya pudimos preparar este tema para presentarlo aquí en el This Charming Podcast, pero en ese momento lo que estaba interesado era ver cuánto tiempo podía extender la vida útil y para mi sorpresa ya habían realizado investigaciones, pero no directamente hasta donde yo lo sé, a la planta, o sea, concretamente no iban a meter pues una planta completa de caña o los trocitos, ¿no? Sino que habían estudiado los efectos en el jugo de la caña de azúcar, que ya he explicado hasta el cansancio que pues este líquido, lo que le llamamos el guarapo, que a veces consumimos como una bebida refrescante, hielo, limón, delicioso por si no lo han probado. El estudio se concentraba precisamente en este líquido y la idea era que básicamente ponían contenedores con este fluido a someterlos a irradiación. En ese momento no es relevante discutir si era por medio de radiación gamma o por un acelerador de partículas. Puede implementarse ambos, tiene sus ventajas y desventajas, ya lo hemos mencionado en el canal. Lo importante era que la dosis era permisible, era algo que se puede alcanzar en una planta industrial de irradiación de alimentos, aunque en esta publicación pues era como una investigación científica más que ya el proyecto industrial. Entonces lo interesante fue que a pesar de que otro tipo de productos se pueden beneficiar un poco menos de la conservación por medio de la reirradiación, como lo sería el aguacate, que desafortunadamente de no ser así sería bastante interesante, ¿no? Porque es una enorme industria no solo en México, sino por su exportación a nivel internacional, porque el problema es de que pues decimos que lo mayugaba, ¿no? Lo hacía no tan sólido como la gente espera comprarlo en el supermercado. Entonces, aunque no se descarta la posibilidad de, por ejemplo, irradiar guacamole para preservarlo, o sea, ese detalle lo dejaremos para otra ocasión. En el caso de la caña de azúcar se beneficiaba enormemente, similar a los efectos que tenía, por ejemplo, la papa, que eran, o sea, meses prácticamente, pero que quizá la motivación económica pues no compensaría tanto implementar una fábrica solo para este producto principalmente, ¿no? Porque una planta no va a dedicarse a exclusivamente un producto, pero la papa no lo podría justificar. Entonces, justamente cuando gracias a las personas que han colaborado conmigo, digamos, en esta iniciativa, precisamente, por ejemplo, Ernesto y Negas del S Podcast, que han difundido porque les pareció bastante atractivo este proyecto a su comunidad, que pude hablar precisamente de este tema ahí en el S Podcast, pero pues no es lo único, ¿no? O sea, han surgido otras ventanas para a partir de esas posiciones poder hablar sobre ese tema y eventualmente ya he podido entablar comunicación pues con empresarios que concretamente ya tienen empacadoras, por ejemplo, que a lo mejor económicamente no les resultara interesante en ese momento, pero que teniendo el contacto se lo podríamos platicar después, ¿no? También otro tipo de personas que al mismo tiempo tienen influencia y que también son empresarios, como pues el mismo Diego Rosarín, por ejemplo. He tenido oportunidad de platicarle este proyecto, sigue en proceso, digamos, para ver hacia dónde se puede dirigir y quién podría escucharlo para llevarlo a cabo, y precisamente haciendo esa investigación para yo presentarlo con más detalles, encontramos que la caña de azúcar es uno de los productos que podrían justificar enormemente una inversión de ese tipo, porque para entrar en contexto, cuando la gente corta la caña de azúcar,
y la tiene que tener cerca de los ingenios azucareros, ¿no? En una población el ingenio prácticamente puede estar no necesariamente en el centro del pueblo, a veces están en las orillas, es como entre comillas muy privilegiado la población que tendría su fábrica en el centro y facilitarle el desplazamiento a sus obreros, a sus técnicos, por ejemplo. Pero bueno, en este caso resulta que tienes que tener a tus plantaciones, a tus cañaverales, pues cerca de la planta, porque eventualmente, por más que simplemente esté cortada, va a empezar a degradarse, ¿no? Empieza a oxidarse, empieza a tener estos procesos de fermentación y también se dificulta que la acumules en grandes cantidades porque pues la llevas hacia la fábrica por medio de camiones que entran, se pesan el camión sin el producto y luego con el producto pues una regla la diferencia. Hay gente que le echa piedras y herramientas para hacer ahí maña, pero bueno, ya también la gente de la báscula sabe y lo compensa de alguna manera, o eso me han contado la gente que trabaja ahí. El punto es que por más que se tenga una grúa para poder hacer después de la trituración o para arrojarlo al triturador y luego a la banda transportadora, pues no puedes apilar infinitamente las cañas porque las de más abajo se empiezan a aplastar y por compactación se exprimen cuando todavía no tendrían que exprimirse, ¿no? Entonces hay muchas limitantes en el proceso en ese sentido, pero justamente una vez que se exprime, pues el impedimento es de que, ok, si no las podemos acumular hay que exprimirlas todas para el jugo ya tenerlo y el bagazo separarlo para tener otros propósitos, pero eso tampoco es conveniente porque en cuestión de minutos, o sea, un par de horas quizá, cualquier persona que haya exprimido una caña de azúcar para prepararse un guarapo sabe que pasa de ser un verde oscuro a cada vez más café y eventualmente pues termina fermentándose, ¿no? Es sabido que este mismo proceso de fermentación es un proceso de fermentación alcohólica porque pues tendrá microorganismos y guarden ese dato porque es importante para la aplicación de los irradiadores y pues son los responsables de terminar produciendo, si así lo quisieras, alcohol, pero si tu objetivo es producir azúcar, estás desaprovechando pues el líquido, ¿no? El guarapo, de tal manera que te interesaría mucho que una vez que está exprimido se pueda conservar. Pues entonces esta gente de India lo que demostró es que si ese jugo lo irradias, como ya mencioné, que el jugo tiene microorganismos y uno de los efectos positivos de las aplicaciones de la irradiación es que puedes irradiar muestras y pues exterminar microorganismos, por lo menos pues detener los procesos biológicos que puedan tener este tipo de microorganismos o bacterias, etcétera, pero ahorita nos enfocamos solamente en las bacterias o microorganismos que incentivan la fermentación alcohólica, pues el efecto que es que se para ese proceso. Ahora dirás, bueno, pero pues ¿cuánto tiempo, no? Porque ya mencionaste que el aguacate son poquitas horas, la papa sí son muchos meses, pero de pronto económicamente no se justifica. Bueno, pues resulta que para la caña de azúcar así, solita, simplemente irradiándola, pueden extender la vida aproximadamente hasta 15 días, simplemente teniéndola prácticamente a la intemperie. Obviamente lo tendrás en contenedores para que pues no se contamine, porque si no te dificulta el proceso de purificación más adelante, pero el punto es de que también si adicional a eso tú pudieras enfriarlo, o sea, no necesariamente congelarlo, pero mantenerlo a una determinada temperatura que también se reportó en estas publicaciones, puedes pasar no de 15 días, sino hasta 30 días, lo cual es enorme porque si lo piensas hay muchísimos ingenios azucareros que al tener que estar distribuidos por un enorme territorio para aprovechar la cercanía a las distintas plantaciones, pues no necesariamente se justifica económicamente que estén altamente modernizados, como ya lo he mencionado en el episodio completo, pues que no necesariamente todos cuentan con difusores, ¿no? Muchos siguen utilizando molinos y maquinaria pues bastante antigua, que eso directamente no es un problema, pero pues a veces el costo de mantenimiento termina o podría superar el costo de hacer innovación tecnológica, pero al tener que en principio estar distribuidos, pues dificulta pensar en hacer innovaciones. Sin embargo,
si tú eliminas la necesidad de tener esa cercanía al, por ejemplo, y que yo sé que esto pudiera resultar controversial, pero si por ejemplo tú pudieras en otros territorios muchos más amplios también plantar la caña de azúcar, tú podrías tener un cierto margen de tiempo, quizá de días, para llevarlo hacia los diferentes molinos, extraer el jugo de caña y ese jugo de caña llevarlo hacia una planta de irradiación, que bueno, esperemos que en el futuro pueda existir, y la idea sería que una vez irradiada pues tú tienes ya muchísimo más tiempo y puedes imaginar que pues conduciendo en un tráiler, por ejemplo con estos camiones o tipo tráiler, ¿no?, que tienen contenedores de grado alimenticio como para transportar leche, pues también se podría transportar ahí ya el líquido tanto antes y después de irradiar, para que pudieras tener no demasiadas fábricas distribuidas, y a eso me refiero con lo que pudiera ser controversial, sino unas pocas donde puedas concentrar tecnología pues mucho más eficiente, porque en 15 días tú podrías llevar el líquido hasta, o sea, ¿sabes? O sea, conduciendo 15 días en un camión llegas a muchísimas partes, ¿no? No tengo como el mapa aquí, pero evidentemente se vuelve ya más bien un problema de logística, de qué fábricas tener o dónde tenerlas, cuáles innovar, cuáles no. Pero el punto es de que podrías justificar crear plantaciones de caña de azúcar fuera de las que primero tendrían sentido económico al estar lejos de los mismos ingenios. Entonces, a su vez, el hecho de poder conservar algo ya como líquido te permitiría entonces explorar la posibilidad de, con otros métodos de conservación como lo sería pues el hecho de tener bebidas tipo refresco, tipo soda, podrías tener la posibilidad de ahora sí fabricar productos como pues un refresco sabor caña de azúcar, ¿no? O sea, cosa que no necesariamente me interesa en lo personal, porque tiene años que yo no consumo refresco pues por el tema del azúcar, pero si fuera simplemente el jugo del azúcar, como lo pudiera ser el jugo de mango o el jugo de fresa o el jugo de plátano, como en otras industrias se maneja, pues ¿por qué no el jugo de caña? O sea, se podría justificar económicamente y habría mercados que les podría interesar. Y pues no solo eso, sino que al tener este tipo de conservación, pues en la industria normalmente pues una cierta cantidad de líquido pues está degradándose y perdiendo la posibilidad de fabricar azúcar a partir de ese líquido por solo tenerlo así sin conservar. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que solamente por ese proceso de no conservarlo mediante irradiación, de ese 20% que tiene una planta de caña de azúcar, pues se está reduciendo a 19%, por dar un número. Evidentemente hay que hacer cálculos durante todo el proceso, y que puedes garantizar que en lugar de tener ese menos 1% vas a tener el 20% original. Pues si analizas el tamaño del mercado del azúcar a nivel nación, que afortunadamente la gente que produce azúcar sí está organizada más a nivel nacional, a diferencia de otro tipo de industrias que son más regionales o estatales, pues tú puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Tengo un mecanismo que evidentemente es costoso, pero haciendo cálculos se puede justificar en lo económico, de no perder este porcentaje, y es decir, pues ganarlo, ¿no? Y que por cada punto porcentual de la producción de azúcar, pues multiplícalo por todas las toneladas que se producen en un país, por ejemplo. Eso se traduce en una enorme cantidad de dinero que podría utilizarse justamente para recuperar la inversión inicial de un irradiador de alimentos. Entonces, pensaría, ¿no?, que si este mensaje, que pues como suelen ser las últimas partes de los episodios del Discharging Podcast, pues una botella, un mensaje hacia el futuro, pues seguramente si tú nos estás escuchando dices, yo conozco una persona que quizá pueda conocer a esta persona, que quizá pueda conocer a esta persona, pues puede acelerarlo. Pero mientras tanto, en Discharging Quark, como pues parte de lo que aparentemente terminamos haciendo es este tipo de tecnoactivismo, pues vamos a tratar de hablar con las personas responsables de la industria para decirle, hey, a ti te interesa el azúcar, nosotros queremos tener una planta de irradiación de alimentos, hablemos, vamos a ver qué se puede hacer y crear el futuro, ¿no? Porque si simplemente nos quedamos sentados esperándolo, eso nunca va a pasar, y la gente normalmente olvida que el futuro se construye, ¿no? Entonces,
muchas personas de aquí de la comunidad pues son ingenieros de todo tipo, científicos de diversas especialidades, entonces me interesa en particular que expreses tu opinión, ya sea de manera pública en los comentarios o pues personalmente si es que ya estamos en este contacto más personal. Y si de esto se tiene que llevar a pues dar una conferencia en una universidad o hablar con un empresario o grupo empresarial particular para resolver sus dudas concretas de cómo se podría implementar, lo podemos hacer, y siempre y cuando pues también ya hayamos dado el background, ¿no? De por qué ya hablamos previamente de la irradiación de alimentos y por qué estamos concretamente hablando o proponiendo que en la industria azucarera se pueda de alguna manera pues no pasar de un modelo descentralizado a centralizado, sino algo híbrido en donde el motor que lleve la industria azucarera hacia el futuro, pues no sea simplemente exprimir a más no poder un ingenio hasta que no dé más, ¿no? Sino que se pueda innovar tecnológicamente y aumentar la producción y por lo tanto las ganancias. Entonces, cerrando este tema, si un concepto no quedó del todo claro, recuerda que puedes escuchar una y otra vez el episodio o puedes hacer preguntas y con gusto las atenderemos. Pero pues yo fui Alan Valdivia del This Charming Podcast y esto pues es This Charming Quark. Aquí está lindo. Y aquí sí puedes ver aquí en la pantalla, aquí está el primer juego de toquillas, el segundo y la desfibradora. Y ahí si quieres tomarle una foto para que ya tú ya la revises a las revoluciones que va y a los amperes que van trabajando.